no quiero involucrarme, pero ellos comienzan a, no sé. Todo el año fueron así contigo. Sí. No sé por qué todos tienen que ser tan malos conmigo. De esta manera, el alumno relataba los momentos que tuvo que soportar este jueves alrededor de las 9 de la mañana en el patio del Colegio Privado Magis de Asunción. El caso se agrava ya que él mismo mencionó que no es la primera vez. Asegura que siempre fue blanco de burlas y maltratos físicos. Por su parte, la directora de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación manifiesta que ni bien tomaron conocimiento de la denuncia a través de la prensa, contactaron con la supervisión para que técnicos y psicólogos hagan la intervención correspondiente. Primero tenemos el informe preliminar de la dirección de la institución, la cual llamó a los padres, tanto del agresor como el agredido, ¿verdad? Esta mañana volvieron a tener contacto con el padre del chico agresor, ¿verdad? No así con el padre de la víctima, lo cual nosotros estaríamos conversando con él el lunes. ¿El motivo por el cual no se le convocó al padre del agredido en este caso? ¿Sí? No, desconocemos totalmente. Fue por llamada del padre de la víctima que nos dijo que no se le convocó. Y nuestra recomendación era que le llamen a los dos padres. Claro está que el Ministerio de Educación y Cultura no tendría aún medidas contra esta institución, ya que al ser consultado con respecto a las mismas, indicó que están trabajando todavía sobre el punto. La institución sí ya tomó medidas con relación a la violencia que se generó ese día. Ahora la supervisión está recabando los informes a fin de trabajar sobre el caso. Nosotros trabajamos, de hecho que la recomendación que tuvimos hoy es la que le llame a los padres, involucrarle un poco a los padres de los dos chicos en este caso. Lo que preocupa aún más a los padres es que el niño ya no quiere retomar su escuela y ellos no quieren que su hijo pierda el año lectivo por no cumplir con sus últimos exámenes.